Bueno, este es en nuestro cuarto capítulo. Vamos a ver la materia de logaritmos. Explicarles que la materia que vamos a ver es un poquito lo que necesitan para poder resolver fácilmente los ejercicios de esta nueva prueba de transición. Y básicamente me voy a enfocar en las propiedades de los logaritmos. ¿Ya? En más materia que esto están las ecuaciones logarítmicas y también después más adelante está la función logaritmo. Pero yo voy a centrarme solamente en las propiedades, ¿ya? Básicamente el cálculo del exponente en una potencia. Recordemos lo que nosotros escribíamos una potencia. Nosotros para que es igual a, por ejemplo, 2 elevado a 3 es igual a 8. Este numerito C es el exponente. Entonces, el resultado al calcular el logaritmo de A en base B es igual a C, estamos calculando entonces el valor del exponente de la potencia. ¿Ya? Generalmente nosotros lo notamos logaritmo en base de, ¿ya? Así hablamos. Con este numerito puede ser en base 2, en base al número que uno quiera. Sin embargo, cuando, al igual que en las raíces, cuando decíamos que el índice no se escribe porque asumimos que estamos hablando de la raíz cuadrada, en los logaritmos, cuando no viene el numerito escrito en la base, es porque estamos hablando de base 10, ¿ya? Entonces, cuando no aparezca el número en la base, hablamos de base 10. Por ejemplo, ¿cómo se calcula entonces el logaritmo en este caso en base 2 de 8? Nosotros tenemos que recordarnos entonces de la definición del logaritmo, que es 2 elevado a 3 es igual a 8, ¿cierto? 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Ya? Ya. Acá, cosas que tenemos que acordarnos. El logaritmo está solamente definido para números positivos, ¿ya? Entonces, aquí, cuando se fijen, x siempre será mayor que 0. Y importante que el logaritmo de 0, o sea que x nunca va a ser 0. Eso no está incluido en la definición. Fíjense que x es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, el resultado del logaritmo puede ser tanto positivo como negativo. ¿Ya? Eso sí puede ser. ¿Va? De los negativos a los positivos. ¿Ya? Ese es el recorrido de un logaritmo. Después, también tenemos que cuando hablamos de un logaritmo neperiano o natural, nosotros vamos a escribir, en vez de log, les va a aparecer las letras LN, ¿ya? Y como sale aquí, digamos que es neperiano, no porque tenga una S en el lugar del exponente, sino porque en vez de log se escribe LN, ¿ya? Para quizá. Aquí vamos a lo importante, a las propiedades de los logaritmos. Importante aquí hacerles notar que es sumamente importante que se recuerden las propiedades del logaritmo, partiendo por la definición del logaritmo, que es que el cálculo, o sea, después del igual, este numerito es el exponente de la potencia. ¿Qué tenemos acá? Recordemos que aquí, en este numerito, nunca va a haber un 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los logaritmos acá son mayores que 0. Cuando tenemos que el logaritmo en base b de 1 siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque b elevado a 0 es igual a 1. Cualquier número que yo esté elevado en las potencias a 0 me da como resultado 1. ¿Ya? Después, cuando tenemos que la base es igual aquí al argumento, entonces eso es igual a 1. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a 1 es igual al número. O sea, si yo tengo 3 elevado a 1 es igual a 3, 5 elevado a 1 es igual a 5, 8 elevado a 8 es igual a 8. ¿Ya? Por eso ocurre esto. Ahora, cuando tengamos el logaritmo de un producto, por ejemplo, yo tengo el logaritmo en base 2 de 10, yo ese logaritmo lo puedo escribir como la suma de dos logaritmos, que son los números que son el producto, ¿ya? Factores de este número. Entonces, por ejemplo, el 10 yo lo puedo escribir como 5 por 2. Por lo tanto, si este número fuera el logaritmo en base 2 de 10, yo lo puedo escribir como el logaritmo en base 2 de 5 más el logaritmo en base 2 de 2. ¿Ya? O sea, de esto se verificaría A y C. ¿Ya? Notar que la base es la misma.
se mantiene la base del inicial. Luego, cuando tenemos una división, lo que podemos hacer es hacer una resta de esos logaritmos. Mantenemos la base y restamos los números que forman la fracción. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si yo tuviera 3 octavos, ¿ya? Un logaritmo en base 2 de 3 octavos, eso es lo mismo que el logaritmo en base 3 de 3 menos el logaritmo en base 3 de 8. ¿Ya? Ahora cuando tenemos el logaritmo de una potencia, esta propiedad, para que se acuerden porque se ocupa muchísimo, es que vamos a pasar el exponente de aquí, de este número, lo vamos a pasar multiplicando, pasa para adelante, multiplicando el logaritmo. Entonces, este número pasa multiplicando y finalmente quedaría el logaritmo en base de a. El logaritmo de una raíz. Acá lo que tenemos que acordarnos es que nosotros habíamos visto que cualquier raíz se puede escribir como una potencia. ¿Cómo lo hacíamos? Recordemos que el número que está en la raíz es el denominador y el número que está aquí adentro elevando a la cantidad subradical es el numerador. En este caso vemos que está elevado a 1, por lo tanto esto es lo mismo que escribir a elevado a 1 dividido en c. Y por la propiedad anterior, si a está elevado a 1 partido en c, lo que está elevando al número pasa multiplicando al logaritmo. ¿Ya? Finalmente, esta propiedad, el cambio de base, es muy importante. ¿Ya? Esta propiedad me sirve para ordenar logaritmos y también para calcular logaritmos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base de a, yo este logaritmo lo puedo escribir como la división de dos logaritmos. La base que yo elija es la base que yo necesito o quiero. Generalmente, si estoy calculando valores, voy a elegir bases en base 2 o 3 o 5 o 7 para poder formar números que yo sé, que yo conozco. No sé, más adelante se lo vamos a ver con ejercicio. Y entonces ponemos el logaritmo en base d, que es la base que yo necesito, si no quiero le pongo base 10, de a lo divido todo por el logaritmo en base de d. ¿Ya? En este caso, el cambio de signo, básicamente esta propiedad que es muy usada también en todo lo que es esto junto con la definición del logaritmo, y esta propiedad se utiliza muchísimo y sirve también para calcular ecuaciones exponenciales en cuando estamos hablando de la definición del logaritmo. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros nos acordamos que de las potencias, en las potencias yo no tengo exponentes negativos, ¿cierto? Que cuando yo tengo un número que está elevado a un exponente negativo, lo que hago es utilizar el recíproco del número. Entonces, si yo tengo 1 partido por x, en este caso fíjense que está elevado a 1, esto yo lo puedo escribir como x elevado a menos 1, porque x elevado a menos 1, que es lo que tengo que hacer cuando yo tengo una potencia de exponente negativo, tengo que escribir el recíproco del número, o sea, en vez de x partido en 1, escribo 1 elevado a x, y recién ahí el exponente me queda positivo. Por lo tanto, 1 partido en x es lo mismo que x elevado a menos 1. Recordemos que si yo tengo un número que está elevando, ¿cierto?, aquí al logaritmo, ese número pasaba multiplicando al logaritmo. Por lo tanto, si yo aquí tengo x elevado a menos 1, ese menos 1 pasa como multiplicando el logaritmo. Finalmente, el logaritmo base a, fíjense que la base es la misma, de 1 partido en x, va a ser menos el logaritmo del recíproco. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a ver los mismos ejemplos que vimos con letras de las propiedades, los vamos a ver con un ejemplo numérico. Entonces, si yo tengo el logaritmo en base 2 de 16, el 16 yo lo puedo escribir como 2 por 8, ¿verdad? Por lo tanto, esto sería lo mismo que yo escribiera logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 2. ¿Por qué? Porque 8 por 2 es 16. Si yo tengo el logaritmo en base 2 de 5 tercios, es lo mismo que yo escriba el logaritmo en base 2 de 5 menos el logaritmo en base 2 de 3. Recordamos que se restan los números que hacen la fracción o la división. Cuando tenemos el logaritmo y aquí en el número tenemos una potencia, vamos a escribir el exponente, vamos a pasar multiplicando y va a quedar solamente el número de la base.
Por lo tanto, en este caso el 5 pasa para adelante multiplicando, el logaritmo queda igual en la misma base, 2, y finalmente ese 5 que fue para acá me quedaría solamente el 6. Acá, cuando la base es igual al número, el logaritmo es igual a 1, y cuando la base, cuando tenemos que aquí hay un 1, quiere decir que esto es igual a 0, porque recordemos que 3 elevado a 0 o cualquier número elevado a 0 me da 1. Acá recordar que el logaritmo aquí en 0 no existe. Veamos esta propiedad de lo que les acabo de explicar. Si tenemos aquí un tercio, lo que tenemos que hacer es recordar que esto es igual a menos el logaritmo del recíproco de 3. ¿Cómo se hacía esto? Recordemos que el 3 elevado a menos 1 es lo mismo que un tercio elevado a 1, ¿ya? Porque las potencias elevadas a exponente negativo, nosotros las escribimos como su recíproco, elevado a un exponente positivo. Por lo tanto, con esta propiedad que teníamos acá, s menos 1 pasa multiplicando al logaritmo, la base queda igual y entonces quedaría el recíproco. La propiedad es esta, y si no, pueden ocupar la propiedad de las potencias. Esto es el cambio de base, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo aparece el logaritmo en base 2 de 5, eso yo lo puedo escribir con la base, en este caso lo escribimos con la base en base 10, pero se puede escribir como cualquier base, ¿ya? Como el logaritmo, aquí no lo escribo, pero es en base 10 de 5, dividido el logaritmo en base 10 de 2, ¿ya? Y finalmente, cuando, fíjense aquí qué es lo que pasa. Esto es 10 elevado al logaritmo en base 10 de 16. Cuando se repite que el número de aquí de la potencia es igual al de la base, entonces finalmente el x es igual a este número, ¿ya? Al número que estamos elevando. ¿Ya? Hasta aquí